Saludos estudiantes y profesores y demás televidentes que en este momento se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba. Siempre decimos, bueno, en la clase de hoy específicamente vamos a trabajar con los estudiantes del 12º grado y el tercer año de la enseñanza técnica y profesional. Ya desde la clase anterior yo le había anunciado que hoy teníamos una clase un poco especial, teniendo en cuenta las particularidades de lo que hemos trabajado. Recuerden que ya transitamos todo el tema número 5, el que tiene que ver con la etapa insurreccional de 1953 a 1958, y habíamos incluso ya culminado en clases últimas todo lo que tenía que ver con la primera etapa de la revolución, esa etapa democrático, popular, agrario, antiimperialista, que la extendimos hasta el año 1961. De ellas, lógicamente, hemos trabajado, y recuerden que una de las clases de sistematización fue sobre la etapa del 53 al 58, donde perfilamos sobre todo algunos elementos desde el punto de vista de hechos concretos, estrategia, táctica, o sea, trabajamos todas estas líneas. Hoy yo me quiero referir a dos temáticas específicas de ese periodo histórico, repito, 1953 a 1961. En ese gran periodo que abarca ya dos temas históricos, vamos a trabajar documentos y personalidades históricas. Creo que es muy importante porque sí, hemos trabajado a lo largo del contenido estas dos líneas, los documentos y los hechos, pero junto con los hechos y los documentos, las grandes personalidades. Por lo tanto, ¿qué quiero yo en la clase de hoy? Un poco sistematizar todo esto, porque a veces vamos a un examen de ingreso y encontramos una pregunta donde hay que caracterizar, y entonces tenemos un documento, tenemos un hecho, tenemos una personalidad, y a veces en un mismo examen encontramos dos documentos o dos personalidades en distintas preguntas. Por lo tanto, es importante siempre que trabajemos en estas líneas, trabajar como objetivo fundamental personalidades y documentos históricos. Vamos entonces a la temática para que les quede ya en el cuaderno y vamos a adentrarnos rápido en los documentos históricos. Por lo tanto, tendríamos ya en temáticas específicas, ahí la tenemos, principales documentos históricos, y sobre la base de ello, bueno, muy vinculado a esto, el papel de las personalidades. Como vemos, estamos haciendo valoraciones tanto de documentos y de personalidades. Por ahí debemos empezar, porque a veces, ¿dónde está la mayor dificultad? No es en el contenido de un documento o las características de una personalidad, lo que ha aportado esta personalidad al proceso histórico, sino a veces el problema está en cómo valoramos tanto el documento como la personalidad. Quiere decir entonces que cuando yo trabaje toda esta línea hay que enfocarse a estas ideas. ¿Cómo vamos a valorar? Recuerden siempre que es muy importante tener en cuenta estas ideas, sobre todo la valoración de documentos históricos tiene todo un algoritmo de trabajo, y ese algoritmo de trabajo ustedes tienen que dejarlo bien especificado. Cuando trabajemos entonces toda esta actividad, es importante entonces tener en cuenta, primero, vamos a hablar de documentos históricos. ¿Qué tenemos en documentos históricos nosotros? Bueno, hay que ver la valoración, porque la valoración desde un punto de vista tiene todo un algoritmo, yo le decía ahorita, un algoritmo de trabajo, y a veces pensamos que valoración es dar dos elementos y ya. No, cada una de estas valoraciones tiene sus argumentos. Vamos a empezar por los documentos. Creo que los documentos nos van a aportar y nos va a servir de base al tratamiento a las personalidades. Veamos entonces, valoración de documentos históricos. Mírenlo allí, yo se los pongo todo rápido para que ustedes lo valoren, porque esto es muy importante. Sobre todo cuando yo tengo en mis manos un documento, yo tengo que tener ideas. ¿Qué voy a hacer con el documento? ¿Qué líneas yo voy a seguir? Por ejemplo, yo tengo primero que saber quién es el título y quiénes son el autor o los autores de ese documento. Tiempo y espacio histórico, me estoy refiriendo en qué época histórica fue escrito y sobre todo en qué condiciones históricas. Porque yo no puedo sacar de un contexto histórico un documento y aplicarlo a otro contexto. Tengo que ver siempre por qué se escribió y en qué momento histórico se escribió ese documento. Las ideas fundamentales, que esto es lo más que hacemos siempre, nos leemos el documento, vamos a sus ideas más importantes y después parafraseamos algunas de las ideas de ese documento y llegamos a una conclusión del mismo. El interés clasista del autor, qué interés representa ese documento, qué ejemplos desde el punto de vista de la clase social a que representa o qué intereses de clase está defendiendo ese documento, el carácter que pueda tener ese documento, la trascendencia. Cuando yo hablo de trascendencia me refiero a la importancia histórica de ese documento y sobre todo relacionarlo
con el tema que estamos dándole tratamiento. Si vamos a valorar un documento que tenga que ver con las guerras por la independencia, entonces voy a trabajarle tratamiento de cómo se relaciona ese documento a la temática que yo le estoy dando un tratamiento. Vamos a ejemplificarlo con hechos concretos, vamos a los ejemplos. Miren, ahí tenemos el primero. En 1953 ustedes conocen este gran documento, conocidos por todos, incluso cuando le dimos tratamiento a él insistimos. Yo les doy una idea general sobre la base de lo que ustedes ya conocen. Es el alegato de autodefensa devenido en programa de lucha de la etapa. Explica los grandes problemas de la neocolonia y las medidas y leyes para solucionarlo. Recuerden cuando hablamos del documento, donde, bueno, la figura principal, estamos hablando del alegato de autodefensa de Fidel, que se convierte en programa de lucha. Incluso interpretando la idea, la historia me absolverá, o sea que la historia va a justificar, porque absolver es liberar de culpa. Entonces, si absolvió, es que la historia va a absolver de lo que fue condenado Fidel en el juicio a lo que él está proponiendo, y como lo que está condenando son los problemas de la República neocolonial y cómo solucionarlo, la historia va a justificar ese acto de Fidel. De ahí el nombre historia me absolverá. Y es importante cuando ustedes trabajen este contenido que a la hora de enfocar siempre el contenido, porque estamos hablando de la historia me absolverá. Recuerden que es un programa de lucha, lo decíamos en esa síntesis que hacíamos. Es un programa de lucha donde no solo se analiza la realidad de Cuba, pero lo más importante es que se dan soluciones a los problemas que se enfocan, pero además se proponen leyes revolucionarias para solucionarlo. Recuerden que ahí Fidel da un concepto de pueblo en las nuevas condiciones históricas, se habla de por qué fracasó la acción del 26 de julio, el papel de Martí, o sea, Martí como autor intelectual, o sea que estamos hablando de un enfoque martiano de la historia de la soberanía. Creo que son postulados que ustedes deben tener a mano para demostrar que este es un programa de lucha, porque estamos hablando de un documento y vayan viendo que todos estos elementos corresponden con lo que dijimos inicialmente, a la valoración. Tuvimos en cuenta el autor, el momento histórico en que se escribe, en las condiciones que se escribe, para qué se escribió, qué importancia tiene, cuáles son sus principales ideas. O sea, que este tratamiento lo tenemos que hacer a estos documentos que nosotros le damos un carácter de prioridad. Si lo hacemos así no vamos a tener problemas, porque además el documento nos ayuda a ubicarnos en el momento histórico que estamos trabajando el tratamiento. Pero volvemos a pantalla, vamos a otro documento histórico, mírenlo ahí, conocido mucho por ustedes. Manifiesto número 1 del 26 de julio. Estamos hablando de un documento escrito en México, cuando se encontraba el movimiento revolucionario en México preparando la lucha en 1955. A grandes rasgos, ¿qué es este documento? La carta escrita por Fidel desde México, que se convierte en el programa de lucha del movimiento revolucionario 26 de julio. Vamos a una aclaración, lo hicimos en el contenido, pero quiero insistir otra vez. Estoy hablando de un documento que es una carta que Fidel, a nombre del 26 de julio, se la envía a la dirección nacional de esa organización. Por su contenido es que se convierte en el programa de esa organización. No me lo pueden confundir con la historia me absolverá. Yo dije ahorita que la historia me absolverá es el programa de lucha de la etapa insurreccional, del 53 al 58. Ahora estoy diciendo que el manifiesto número 1 es el programa, pero del 26 de julio. Hay que enfocarlo de las dos maneras. Todo lo que ahí se habla, incluso podemos decir que es hasta una continuidad de la historia me absolverá, porque Fidel aquí, ¿qué explica? Sobre todas las cosas que está explicando Fidel, de que allí se plantea cuáles son la situación del país, o sea, qué situación vive Cuba, cómo hay que solucionarla, incluso propone medidas para resolver los problemas, una continuidad del programa del Moncada, pero se plantea quiénes pueden integrar el movimiento, qué objetivos persigue este movimiento, o sea, va dando la estructura del movimiento, va explicando los objetivos y todos los principios que tiene el movimiento revolucionario 26 de julio. Por lo tanto, estamos en presencia de un documento que tiene todas estas particularidades. Y ya lo resumiríamos así: Fidel Castro Ruz, y bueno, una imagen. Yo siempre trato de poner una imagen en cada uno de los documentos. Otro conocido por ustedes, incluso ya con diríamos, un objetivo mayor, la unidad revolucionaria. Carta de México, también escrita o redactado, porque es un documento histórico, en la emigración en México en 1956, 29 de agosto de 1956. A grandes rasgos, ¿qué es el documento? Miren la idea rectora que yo les pongo. Documento que establece la unidad entre el movimiento revolucionario 26 de julio y la FEU en la lucha contra la tiranía de Batista, y abrió el camino a la unidad. Le doy estas dos ideas
para que ustedes a partir de ahí profundicen en el documento. Primero aclaramos una cosa, a veces que sin querer, como hablamos mucho de la FEU, hablamos mucho del Directorio Revolucionario, recuerden que es el brazo armado que había creado José Antonio Echeverría para apoyar la labor de la FEU. Y entonces queremos vincular el directorio a este documento. No, estamos hablando que es en México un momento en que José Antonio Echeverría había participado en un evento latinoamericano, viaja a México, se entrevista con Fidel y de esa entrevista, de ese encuentro, nace este documento, esta carta, que se convierte lógicamente en un documento rector para la unidad, porque el objetivo es unir las fuerzas, tanto el 26 de julio como el movimiento estudiantil en la lucha contra Batista. Ese es el objetivo. Métodos diferentes porque ustedes lo conocen, porque José Antonio Echeverría era partidario de la lucha en las ciudades, el método de lucha clandestina. Fidel era partidario de la lucha en la sierra. O sea, van a tener métodos diferentes, pero ¿dónde está lo más importante? Que el objetivo era el mismo de los dos, la lucha contra la tiranía de Batista. Y por eso hablamos, abrió el camino a la unidad. A partir de aquí, en la lucha insurreccional hay varios documentos que ustedes les demuestran lo que estamos planteando. Ahí tenemos los dos autores, Fidel Castro y José Antonio Echeverría, y la foto de ellos para ilustrar. Este es el tratamiento que le tenemos que dar a estos documentos. Seguimos con el otro, Pacto del Pedrero, otro documento que tiene que ver con la unidad. Y es importante antes de traer el documento que ubicáramos el hecho, porque a veces hablamos de pactos, hablamos de cartas, y como estamos hablando de unidad tenemos que tener en cuenta estas características. Y sobre todo es importante que ustedes valoren. Bueno, ¿qué es el Pacto del Pedrero? Ubicamos primero geográficamente. El Pedrero es una localidad en la zona del Escambray, en la región central del país. Allí se encontraban varias fuerzas, ustedes lo conocen por la lucha en las villas. Recuerden toda la situación que tenía el Escambray en el año 58. Existía el Segundo Frente Nacional del Escambray, donde estaba integrado por una serie de elementos que un poco se desviaron de la lucha. Recuerden que los campesinos del territorio los llamaban los comevacas por los actos vandálicos que sometieron a esa población. Pero existían fuerzas en la región central del movimiento revolucionario, sobre todo fuerzas del Ejército Rebelde, Víctor Bordón en la zona de Santi Espíritu, el grupo que existía al norte en la zona de Aguajay con Félix Torres. O sea, había una dispersión de fuerzas revolucionarias en las villas. Y para completar, llega al Escambray una expedición por nuevitas, se trasladan al Escambray dirigida por Faure Chomón, el líder del Directorio Revolucionario 13 de marzo. Toda esta dispersión de fuerzas, había que lograr la unidad, y ese es uno de los objetivos que el Che trazó cuando llega con su campaña invasora a las villas, lograr la unidad del territorio y tomar la ciudad de Santa Clara como punto estratégico. Vamos entonces al documento. ¿Qué planteaba este documento que tanta importancia le estamos dando? Mírenlo allí. Documento que establece la unidad entre las fuerzas revolucionarias radicadas en la zona del Escambray hasta el logro definitivo de la victoria. El objetivo fundamental lo estamos definiendo, la unidad de toda la fuerza. Por eso estamos hablando de unidad constantemente. Hay varios documentos. Yo tomé estos como punto de ejemplo, pero ustedes pueden utilizar todos los demás que hay allí para darle este tratamiento. Por lo tanto, Ernesto Che Guevara y Faure Chomón como figuras principales del documento. Estamos hablando entonces de etapa insurreccional, documentos importantes de esta etapa que hemos trabajado. Pero bien, en la Revolución del Poder también tenemos dos documentos que ustedes han trabajado. Recuerden, Revolución hasta 1961. Ahí tenemos el primero, primera ley de reforma agraria. Nosotros hicimos un análisis del documento, vimos sus particularidades, los artículos, todo lo que llevaba a convertir esta medida como la medida más radical en los primeros momentos de la revolución. Como yo le doy la síntesis de todo ello. Firmada en la Comandancia de La Plata, donde se proscriben los latifundios y se le entregan la tierra a los campesinos. Fue la medida más radical en los inicios de la revolución. Yo les doy esta idea, rectora. Recuerden siempre que ustedes deben profundizar en los documentos, porque es importante. Los documentos nos van dando la medida del periodo histórico, de los hechos significativos y las figuras que están vinculadas a él, porque estamos valorando con ellos también a las figuras históricas, porque es un reflejo de ese momento histórico. Ahí está la figura de Fidel. Bueno,
firmante, es uno de los objetivos trazados desde la historia masoverá, es una de las leyes revolucionarias que aparecían en el programa del Moncada. Se lleva a la práctica. Siempre es bueno profundizar en el documento. Recuerden que es la máxima extensión de tierras de 30 caballerías. Se le entrega la tierra al cubano, obvia de aquí entrada de todos los extranjeros, sobre todo a las grandes compañías norteamericanas, pero con título de propiedad. Se le va a entregar tierras a los campesinos con título de propiedad. Y todo esto, lógicamente, posibilita el nacimiento de las cooperativas, posibilita la unidad que se produce dentro de ese mismo sector de los campesinos. Estamos hablando entonces de una medida que tiene una fuerza extraordinaria en estos momentos de la revolución. Por eso, ¿cómo es el carácter de esta etapa? Etapa democrático-popular, agrario y antiimperialista. Es que la ley es uno de los momentos más importantes, el contenido agrario de esta etapa histórica. Y el otro documento que tenemos allí, que también ustedes lo conocen, es la primera declaración de La Habana, 1960, recuerden la fecha, 2 de septiembre. Con este hecho, recuerden todo lo que ocurre, en la 7ª conferencia de la OEA habían condenado a Cuba por haber hecho una revolución extranjerizante, con todas unas ideas, o sea, nos condenaban por haber hecho este tipo de revolución. Inmediatamente Fidel, ante aquello, da una respuesta. Se reúnen en la Plaza de la Revolución, en la Asamblea General Nacional, y allí se condena primero las calumnias y toda la actuación de esa OEA vinculada a los intereses norteamericanos, y sobre todo declara allí la posición de Cuba, tanto de defensa nacional como en defensa de toda la América Latina. Y pudiéramos concluirlo allí, mírenlo así. Fue una denuncia a la posición de los Estados Unidos y los gobiernos lacayos de América Latina. Fue una declaración de soberanía y unidad del pueblo cubano. Esto es importante porque estamos hablando de un ejemplo donde las masas, estamos hablando de casi 1 millón de cubanos en la plaza apoyando las palabras de Fidel. Por lo tanto, estamos hablando de un ejemplo de unidad, un ejemplo de apoyo de las masas a la revolución. Las calumnias del imperialismo y de la OEA en esa 7ª conferencia, por lo tanto, esta es la respuesta del pueblo cubano. Bueno, terminaríamos allí con una imagen de ese hecho histórico como tal. Por lo tanto, estamos hablando de documentos que tienen toda esa idea concreta, sobre todo cuando hablamos de la primera declaración de La Habana, por lo que significó en 1960 para la continuidad de la revolución. Pero hay algo importante, cuando ustedes valoran los documentos, no es una simple valoración, claro. Tenemos que jugar con la habilidad que nos las pregunten en ese momento, porque no es lo mismo fundamentar, caracterizar, que ir directamente a una valoración. Pero siempre que yo voy a darle tratamiento a un documento histórico, es importante seguir todos los pasos, porque si no, desvincula el documento del momento en que se escribió, de los intereses de clase, de quién lo escribió, por qué lo escribió, y entonces al sacar de contexto un documento puede cambiar hasta la esencia de lo que él está planteando. Y esa es la importancia que tiene el documento histórico, porque nos ubica en el momento, pero nos da un carácter del proceso que se está viviendo en ese momento. Estos documentos tienen una estrecha relación con las grandes personalidades, porque siempre los documentos que utilizamos, que nos dan ese matiz del periodo histórico, tienen que ver con las personalidades, con el pensamiento de los líderes. Por eso también es importante cuando ustedes trabajen hacer valoraciones de las grandes personalidades. Y ustedes saben que en el libro de texto les aparece al final del contenido una síntesis biográfica de 34 personalidades, las cuales hay que tener una idea concreta, sobre todo una valoración de cada una de ellas, porque son personalidades que después en una evaluación y en la prueba de ingreso nos los van a preguntar, cualquiera de estas personalidades. Vamos a trabajar entonces en este mismo periodo histórico las valoraciones a las personalidades, pero hago una sugerencia. Yo voy a trabajar personalidades, pero ¿qué personalidades? No todas, porque pudiera trabajar todas las personalidades del tema 5 y del tema 6. Es que hay muchas personalidades, una gran parte de ellas del tema 5 que dan continuidad en el 6. Incluso cuando terminamos el contenido del tema 6, que es aproximadamente hasta el año 2009, hay personalidades que continúan. Por lo tanto, hablar ya de personalidades, de hechos concretos que todavía ustedes no han trabajado, sería ilógico.
Vamos a trabajar entonces aquellas personalidades que a lo largo del periodo tuvieron una actuación brillante, se convirtieron en grandes líderes, pero fueron mártires de los hechos o figuras que murieron en este proceso. Por lo tanto, a eso nos vamos a referir, a las personalidades que transitan de una manera u otra. Empezamos, vamos a las personalidades. Y como lo dije, empiezo por allí. Valoración de personalidades. El mismo tratamiento que le hicimos a los documentos, pero observen ahora el nombre y los apellidos de esa personalidad, tiempo y escenario histórico. O sea, siempre yo tengo que ubicar si fuera el documento o es la personalidad en el momento histórico que le tocó vivir. Origen, posición, intereses de clase, acciones que desarrolla. Y esto es muy importante porque a veces en la valoración, ¿cuál es el gran error que cometemos? Teorizamos y empezamos a hablar de una personalidad y enseguida empezamos un valeroso, un revolucionario, un patriota, un abnegado, algo que todos que son allí valoraciones históricas les cabe ese don. Por lo tanto, yo no estoy valorando a una personalidad cuando me refiero a Céspedes, digo, no, Céspedes es abnegado, patriota, decidido, valeroso. ¿Y dónde está el hecho histórico que me demuestra la actuación de esa personalidad para yo argumentar todos esos adjetivos que he utilizado? Porque tengo que hablar de los hechos. No puede existir una valoración de una personalidad donde yo no tenga en cuenta los hechos históricos, porque entonces no hice valoración, lo que hice fue una teorización de esa personalidad histórica. No me confundan nunca los términos, yo voy a valorar, a dar criterios de esa personalidad. Y ahí están, bueno, las principales ideas, afiliación, la importancia de la personalidad. Vamos a las personalidades, muy rápido porque todos ustedes lo tienen en su libro de texto, es poner un ejemplo nada más. Ahí tenemos a Abel Santamaría. Elementos que yo no puedo olvidar, es elegido como segundo dirigente de la generación del centenario. Su apartamento se convirtió en el centro de reuniones del movimiento, tomó el hospital Saturnino Lora, fue hecho prisionero, torturado y asesinado ese día. Ese es Abel Santamaría. Son elementos que yo puedo utilizar en la valoración que yo haga de esta personalidad. No es lo único, en el libro de texto existen otros elementos que ustedes pueden utilizar y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ese es Abel Santamaría. Miren esta otra, sin todavía poner los elementos. Profesor de la Universidad Popular José Martí, participó en la fundación del DEU y del ala izquierda estudiantil, creó el ORCA, o sea, la Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista, junto a Pablo de la Torriente Bravo. Fue embajador de la OEA y ministro de Relaciones Exteriores. Rápidamente, cuando ustedes ven todos estos elementos, y yo voy a identificarlo, digo Raúl Roa García, canciller de la dignidad. O sea, vayan viendo que una valoración de la personalidad me sirve para caracterizar una figura, pero el proceso inverso, les puedo dar los elementos y ustedes me tienen que identificar a qué personalidad histórica me estoy refiriendo, que fue lo que hicimos ahora en este momento. Ahí tenemos la otra, líder estudiantil, presidente de la FEU, organizador del directorio revolucionario, firmante de la Carta de México y uno de los dirigentes de las acciones del 13 de marzo. Ya adelantada, estamos hablando de quién, de José Antonio Echeverría Vilche, ahí lo tenemos. Otra figura histórica que ustedes tienen que valorar. Les estoy dando una idea nada más. Recuerden que estamos en una sistematización. Son elementos que ya ustedes conocen. Simplemente lo que lo estamos es retocando. Ahí tenemos el otro. Líder del Grupo Acción y Sabotaje. Organizador del levantamiento del 30 de noviembre y el vínculo entre la lucha de las ciudades y la sierra. Rápidamente, ya cuando vemos 30 de noviembre, ¿qué piensan ustedes inmediatamente? Ese es Fran País García. Y ahí lo tenemos a Fran País, una de las figuras brillantes del movimiento revolucionario 26 de julio. Y aquí miren este otro, más rápido todavía ustedes lo van a identificar. Expedicionario del Granma, uno de los líderes de la invasión a Occidente, principal estratega de la batalla de Aguajay y sofocó los intentos sediciosos en Camagüey. Recuerden aquel hecho histórico de Uber Matos. Ya todo el mundo llega rápido a la conclusión, estamos en presencia de Camilo Cienfuegos Gorriarán. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, observen, por eso fui un poco más rápido, porque son cosas que ya ustedes conocen y por lo tanto no es necesario tenerlas todas ahí a la mano. Yo les doy unas ideas y ustedes tienen otras formas para descargar los PowerPoint de la clase y demás. Ustedes tienen todos los recursos en sus manos para ello. Simplemente yo les estoy dando como una sugerencia donde estamos sistematizando un contenido que ustedes ya conocen, pero que quisiéramos un poco organizar, porque quizás en el estudio ustedes lo hagan más disperso y se pierda. Entonces, resumiendo las ideas, es muy importante en historia, sobre todo preparándonos para la prueba de ingreso, que ustedes tengan en cuenta estos elementos.
cuando me enfocan un documento, qué elementos yo no puedo perder para llegar a una valoración de ese documento. A veces tenemos un error y queremos aprendernos de memoria el documento. No, existen diferentes formas de lectura y una de ellas es parafrasear un documento que yo me haya leído, que es lo que utilizamos mucho nosotros en las clases. Parafraseamos el contenido del documento. Y en el caso de las personalidades históricas, tener todo este tratamiento, sobre todo porque voy a valorar una figura a partir de su origen, de su clase social, de sus intereses, pero sobre todo, y vuelvo a insistir en la idea, en los hechos que lo representan. Yo no puedo valorar una figura si yo no tomo en base sus hechos históricos, qué hizo, dónde participó, qué dirigió, qué documentos escribió, porque si no me quedo en una simple valoración teórica y entonces no llego a una conclusión, no tengo una idea concreta de esa personalidad. Estos son elementos que yo no quería pasar por alto. En la próxima clase va a tener también un carácter muy especial, porque en la próxima clase nos vamos a adentrar en un resumen, pero un resumen desde el punto de vista visual. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo en estos términos? En la próxima clase vamos a proyectar un documental que es muy extenso, lo hemos editado para proyectar sobre ustedes, que abarcaría todo el contenido desde 1959 hasta 1961. Todos estos hechos históricos que hemos hablado de la primera etapa de la revolución, que ustedes conocen, que han escrito, que han resumido, ahora van a ver hechos reales, o sea, son imágenes reales de la época donde hemos tratado de agrupar esos hechos y que ustedes van a trabajar. Por lo tanto, los esperamos en la próxima clase donde insistiríamos nosotros en esta etapa de la revolución, pero a través de imágenes históricas. Hasta la próxima.